Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Les doy nuevamente la bienvenida a un nuevo video de Matemáticas 4, donde en esta ocasión continuaremos resolviendo ejercicios de funciones logarítmicas. En los videos pasados estuvimos resolviendo ejercicios, pero las funciones logarítmicas eran de carácter individual. En esta ocasión vamos a tener una pequeña expresión logarítmica que deberemos resolver. Pero antes de comenzar, te recuerdo que si mis videos te han gustado o te han servido, por favor comparte el canal, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para recibir notificaciones. Ahora sí, vamos a iniciar. Para este ejercicio me pide que yo encuentre el resultado de esta expresión logarítmica. Como ustedes pueden ver, tengo varios logaritmos en vez de solo uno. Entonces, ¿cómo se va a resolver esto? Muy fácil, vamos a iniciar. Lo primero que tenemos aquí es que cuando nosotros analizamos esta expresión nos vamos a dar cuenta que tenemos tres logaritmos, donde uno de ellos tiene raíz quinta. Lo que vamos a hacer cuando tengamos este tipo de logaritmos, donde el argumento tiene una raíz, es pasar el exponente de la raíz en forma de denominador del exponente que tiene este número de aquí. Este 2 tiene un 1 de exponente, pero está implícito, por eso no se le coloca, pero sí tiene un exponente de grado 1. Entonces lo que vamos a hacer es que este 5 va a pasar en forma de denominador de ese exponente, así, 2 elevado a la 1/5, ¿de acuerdo? Una vez que ya quitamos el radical, lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a aplicar esta propiedad de aquí a este término, que me dice que si yo tengo un exponente en el argumento, precisamente esto, yo tengo un exponente en el argumento, voy a poder sacar dicho exponente en forma de un coeficiente que multiplique a dicho logaritmo. Por lo tanto, este 1/5 lo voy a sacar como un coeficiente que va a multiplicar a todo este logaritmo, así. Entonces me quedaría 1/5 del logaritmo base 2 de 2. ¿De acuerdo? Esto es lo primero. Quitamos el radical, movimos el exponente en forma de coeficiente y listo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense en este otro logaritmo. El argumento es una división. Tenemos el logaritmo base 2 de 1/4. Cuando nosotros en el argumento tenemos una división, podemos aplicar esta otra propiedad que me dice que el logaritmo base a de una división va a ser igual al logaritmo base a del numerador menos el logaritmo base a del denominador. Es decir, vamos a separar dicho logaritmo en su numerador menos su denominador. Nos quedaría de la siguiente manera: logaritmo base 2 de 1, que es el numerador, menos el logaritmo base 2 de 4, que es el denominador. Ojo, como en esta ocasión su signo que acompañaba a esta ecuación logarítmica era positiva, no necesitamos agrupar en paréntesis. Pero si hubiera sido un signo negativo, hay que agrupar y luego hacer leyes de signos multiplicando cada elemento por el negativo que estuviera afuera. Porque recuerden que un signo negativo me va a afectar a los signos dentro de esta operación. ¿De acuerdo? En este caso no fue necesario. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Bien, fíjense que ya tengo prácticamente todos los argumentos sin exponente, ¿sí? Logaritmo base 2 de 2, logaritmo base 2 de 8, logaritmo base 2 de 1 y logaritmo base 2 de 4. Ninguno de estos tiene exponente. Así que, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a tomar el primer logaritmo que me dice 1/5 del logaritmo base 2 de 2 y vamos a resolver este primer logaritmo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy facilito. Fíjense que en este logaritmo el argumento y la base son iguales. Ambos tienen magnitud 2. Entonces, como son iguales, hay una propiedad de los logaritmos que me dice que si en un logaritmo la base y el argumento son iguales, el resultado de dicho logaritmo será igual a 1. Por lo tanto, lo que voy a hacer es que todo esto equivale
a 1. Y si yo multiplico el 1/5, que era el coeficiente, por 1, que es lo que vale este logaritmo, me da un resultado de 1/5. De esta manera yo ya encontré el valor de esta primera operación logarítmica. Vamos a buscar ahora el de la segunda. Yo tengo logaritmo base 2 de 8. En este caso, lo que vamos a hacer es prácticamente lo que habíamos hecho con los logaritmos individuales. Vamos a sacar el mínimo común múltiplo de la base y luego del argumento. Si yo saco el mínimo común múltiplo de la base, técnicamente solamente es divisible entre 2 una vez, ya que 2 entre 2 me da 1 y ya no puedo seguir dividiendo. Por lo tanto, la base la puedo expresar como 2 elevado a la 1. ¿Y el argumento, que es 8? Bueno, nos preguntamos primero si es divisible entre 2. 8 es divisible entre 2. Recuerden que empezamos con el primero de los números primos. 8 es divisible entre 2. Sí, 8 entre 2 es 4. Volvemos a preguntar, ¿4 es divisible entre 2? Sí, me da 2. ¿Y 2 es divisible entre 2? Sí, me daría 1. Entonces el argumento lo podemos expresar como 2 elevado al cubo. Recuerden que la teoría de logaritmos me dice que esta base, que es 2, tiene que estar elevada a un exponente para que me dé como resultado al argumento, que es 8. Entonces, lo que voy a hacer es expresar este 2 como su mínimo común múltiplo, que es 2 elevado a la 1 elevado a la x, y este 8 como su mínimo común múltiplo, que sería 2 elevado a la 3. Por ley de exponentes, yo tengo aquí un exponente elevado a otro exponente. Puedo expresar esto como una sola operación multiplicando estas dos cantidades. 1 por x es x. Entonces, la expresión me quedaría como 2 elevado a la x por la multiplicación 1 por x, pues es x, igual a 2 a la 3. Fíjense que tengo las mismas bases. Por lo tanto, la teoría me dice que si yo tengo las mismas bases, el resultado de la expresión logarítmica será la igualación de los exponentes para averiguar cuánto vale x. Ya que si aquí igualamos los exponentes y despejamos a x, eso va a ser el resultado del logaritmo. En este caso, como la x está solita, simplemente hay que igualar. X es igual a 3. Por lo tanto, el resultado de este segundo logaritmo es 3. Ya tenemos el primero, ya tenemos el segundo. Vamos con el tercero, logaritmo base 2 de 1. Ahora, así como teníamos una propiedad donde nos decía que si tenemos la misma base y el mismo argumento dentro de un logaritmo, el resultado es 1, hay otra propiedad que me dice que cuando el argumento es igual a 1, no importa cuánto valga la base, pero si el argumento es 1, el resultado de dicho logaritmo siempre va a ser 0. Siempre. Ya que el único valor al cual una base se puede elevar para que me dé 1 es 0. Es decir, el exponente de esta base tiene que ser forzosamente 0 para que el resultado sea 1. Y no importa cuánto valga la base. ¿De acuerdo? Entonces, si yo aquí tengo logaritmo base 2 de 1, quiere decir que este 2 se tiene que elevar a la 0 para que el argumento me dé 1. Y listo, ya encontré mi tercer logaritmo. Vamos a encontrar ahora el cuarto logaritmo, que es logaritmo base 2 de 4. Aplicamos el mínimo común múltiplo a la base, que ya sabemos que es 2 elevado a la 1 por este ejercicio anterior del logaritmo, o más bien por este paso anterior. Y también le tenemos que aplicar el mínimo común múltiplo al argumento, que es 4. Entonces, 4 será divisible entre 2. Recuerden que empezamos con el primer número primo, y si no fuera divisible, nos vamos con el siguiente número primo, que sería el 3, o si no el 5, o si no el 7, etc. 4 es divisible entre 2. Sí, 4 entre 2 es 2. 2 es divisible entre 2. Sí, me da 1. Entonces, como ya llegué a 1, puedo decir que este 4, que es el argumento, lo voy a expresar como 2 elevado al cuadrado. Ahora, recuerden que este 2 tiene que estar elevado a un exponente para que me dé 4. Pero este 2 lo voy a representar como 2 a la 1 elevado a la x.
Y este 4 lo voy a representar como 2 elevado a la 2. Por leyes de exponentes, ya que tengo aquí un exponente elevado a otro exponente, voy a multiplicar estos dos para representarlo como una sola magnitud. Es decir, 1 por x sería 2 elevado a la x. Recuerden que la base 2 se mantiene y 1 por x es x, igual a 2 elevado a la 2. Como nuevamente tenemos mismas bases, vamos a igualar los exponentes. En este caso, x es igual a 2. Si la x no estuviera sola, es decir, que aquí tuviera otro número u otras operaciones, hay que despejarla y el valor de x que quede va a ser el resultado de nuestro logaritmo. En este caso, como la x ya está sola, simplemente decimos que el resultado de esto es igual a 2. Entonces ya tenemos los 4 logaritmos individuales. Vamos a hacer las operaciones. Me dice que es 1/5 más 3 más 0 menos 2. Estos son los resultados individuales de cada logaritmo. Si hacemos esta operación en la calculadora, nos da una cantidad de 1.2. Y eso es lo que vale originalmente esta expresión logarítmica, que al final de cuentas es la misma que esta que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí terminamos el primer ejercicio, pero para que no quede duda de que esto es el resultado, vamos a comprobarlo con la calculadora. Así que vamos a traerla. Una vez que trajimos a la calculadora, vamos a escribir la ecuación logarítmica original, que me decía que era el logaritmo base 2 de la raíz quinta de 2, nos movemos aquí dentro del paréntesis, 5 shift raíz, ya tenemos aquí raíz quinta de 2, salimos de esta expresión logarítmica para escribir la siguiente, que sería más el logaritmo base 2 de 8. Finalmente nos movemos para el último logaritmo, que sería más el logaritmo base 2, esperar a que lo cargue la calculadora, logaritmo base 2 de 1/4. Entonces aquí escribimos 1/4. Y finalmente vamos a presionar la tecla de igual para ver cuánto nos da. En este caso, la calculadora nos da una cantidad de 6/5 y si lo pasamos a decimal es una cantidad de 1.2. Y listo. Entonces de esta manera comprobamos que nuestro resultado es correcto. Vamos con un segundo ejercicio. El segundo ejercicio me pone la siguiente expresión. Halla el valor del logaritmo de 810 menos el logaritmo de 0.03 si se sabe que el logaritmo de 3 es igual a 0.477. Para resolver este ejercicio tenemos que entender que en este caso no tenemos una base explícita, sino que, si se acuerdan de la parte teórica, me decía que si un logaritmo no tiene una base como tal escrita, realmente la base está implícita y vale 10. Por lo tanto, estas expresiones logarítmicas que pareciera que no tienen base, sí tienen y vale 10. Entonces vamos a expresar estas magnitudes con esa base para que se nos haga un poquito más fácil, ya que estamos acostumbrados a ver el valor de la base aquí abajo. Entonces vamos a expresarlo con la base. Entonces me quedaría como el logaritmo base 10 de 810 menos el logaritmo base 10 de 0.03 si se sabe que el logaritmo base 10 de 3 es igual a 0.477. Esto es lo que nos quiere decir la expresión logarítmica que nos da el ejercicio. Ahora, en este caso que nos están dando un logaritmo que está formado por dos números primos, digamos 5 por 2, porque es 10, 5 por 2 es 10, no es como los ejercicios anteriores donde, digamos, la base era un número primo, ¿sí? Ya sea el 2, el 3, el 5, el 7, era un solo número que se multiplicaba varias veces. Aquí no, aquí son dos números diferentes, 5 por 2. Ahora, ¿cómo vamos a resolver esto?
prácticamente de la misma manera, no es algo muy difícil. Lo primero que vamos a tratar de hacer es que a este argumento que tenemos aquí, vamos a dividirlo entre 10. ¿Por qué entre 10? Porque recordemos que la base es 10 y hay que ver si realmente tenemos aquí, digamos, un argumento con valor o con base 10, ¿sí? Por eso hay que ver si podemos tratar de dividir esta magnitud o este argumento entre 10, ¿de acuerdo? Hay que ver si es divisible. Entonces, si yo divido 810 entre 10, me voy a dar cuenta de que sí, 810 lo puedo expresar como la multiplicación de 81 por 10, ¿sí? Ya que 810 entre 10 me da 81. Y si yo hago lo inverso, 81 por 10, pues me vuelve a dar esta magnitud. Entonces sí, esto es divisible entre 10. Ahora, también este 0.03 puede expresarse de otra manera, que no sea en decimal. ¿Por qué? Recuerden que cuando estoy trabajando con logaritmos, trabajar con decimales en la parte del argumento no es buena idea. Entonces, si tengo decimales, lo mejor es convertirlo a fracción. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, en la calculadora ustedes escriben 0.03, presionan igual y les debe de dar esta magnitud en fracción, 3 entre 100, ¿sí? Ahora, si no se los da así, es decir, que les vuelva a dar 0.03, bueno, presionen la tecla Shift y luego el botoncito que dice ABC. Y ya ahora sí, ya se los debe de convertir a 3 entre 100. Lo importante aquí es que normalmente cuando tengamos argumentos que están en decimal o inclusive son cantidades grandes, pero que es posible que la base esté implícita multiplicando a la cantidad, es mejor expresarlo en dichas magnitudes. Esto de decimal, pasarlo a fracción, y esta cantidad que tiene a la base de manera implícita, pues expresarlo como la multiplicación con dicha base. ¿De acuerdo? Bien, ahora una vez que ya hicimos esto, que ya dejamos un poquito más acomodada la expresión logarítmica, podemos tomar a este primer logaritmo que se está multiplicando y vamos a aplicarle esta propiedad que me dice que si yo tengo un logaritmo que se está multiplicando su argumento con dos números, puedo expresar cada argumento con la misma base logarítmica en forma de suma. Entonces yo voy a expresar el logaritmo base 10 de 81 por 10 como el logaritmo base 10 de 81 más el logaritmo base 10 de 10. ¿Sí? Estoy aplicando esta propiedad. Fíjense ahora en este otro logaritmo, es una división, por lo tanto puedo aplicar esta propiedad que me dice que si en un logaritmo dos cantidades se están dividiendo en lo que es el argumento, puedo expresar a dichas cantidades con la misma base logarítmica, pero en forma de resta del numerador menos el logaritmo del denominador. ¿De acuerdo? Entonces esto me quedaría como menos el logaritmo base 10 de 3, que era el numerador, menos el logaritmo base 10 de 100, que era el denominador. Pero fíjense, esta expresión a la que le apliqué la propiedad la puse entre paréntesis. ¿Por qué? Porque en esta ocasión esta operación que está aquí se ve afectada por este negativo. Si hubiera sido un signo positivo, no tengo necesidad de agruparlo, pero como es negativo, hay que aplicar ley de signo a ambos términos. Menos por más que tiene este primer logaritmo, me daría menos. Y menos por menos que tiene este segundo logaritmo, me daría más. Y ahora sí, ya quité los paréntesis porque ya apliqué ley de signos a cada elemento. ¿De acuerdo? Y fíjense, nuevamente tengo solamente logaritmos donde sus argumentos no tienen ni potencias, ni raíces, ni fracciones, ni multiplicaciones. Son solamente números. Ahora, vamos a resolver nuevamente cada uno de estos logaritmos de manera individual. Vamos a empezar
con el primer logaritmo, donde a su argumento le vamos a sacar mínimo común múltiplo, ¿de acuerdo? Solamente se lo vamos a sacar en esta ocasión a el argumento. A la base no la vamos a tocar, solo al argumento. Empezamos. 81 es divisible entre 2. No, 81 entre 2 me daría decimales, entonces no se puede con 2. Vayamos al siguiente número decimal, el 3. 81 es divisible entre 3. Sí, 81 entre 3 me da 27. 27, probemos nuevamente. ¿Es divisible entre 3? Sí, 27 entre 3 me da 9. 9 entre 3 sabemos que me da 3 y 3 entre 3 me da 1. Por lo tanto, yo puedo expresar esto como 3 elevado a la 4. Entonces quiere decir que yo puedo representar el logaritmo base 10 de 81 como el logaritmo base 10 de 3 elevado a la 4. Esto que tengo aquí es un logaritmo donde el argumento tiene una potencia. Si ustedes se acuerdan, aquí hay una propiedad que me dice que si en un logaritmo el argumento tiene una potencia, puedo sacar al exponente y ponerlo como un coeficiente que multiplica al logaritmo. Por lo tanto, este 4 lo voy a sacar y lo voy a poner como un coeficiente. Y me quedaría 4 veces el logaritmo base 10 de 3 más el logaritmo base 10 de 10 menos el logaritmo base 10 de 3 más el logaritmo base 10 de 100. Ahora, vean aquí, en este primer logaritmo, el 4 logaritmo base 10 de 3, ¿cómo voy a resolverlo? Muy facilito, no se compliquen, vean. Aquí ya me dan una pista. Me dicen que el logaritmo base 10 de 3 es 0.477. No se les olviden estos datos que a veces nos puede dar el propio ejercicio. Aquí ya me están diciendo que el logaritmo base 10 de 3 vale 0.477. Esto que está aquí multiplicando al 4, esto vale 0.477. Por lo tanto, si yo lo multiplico por 4, que es todo el primer logaritmo, me da una cantidad de 1.908. Esto vale el primer logaritmo. Ya resolvimos el primero. Vamos con el segundo. Logaritmo base 10 de 10. Nuevamente tenemos esta propiedad donde la base y el argumento valen lo mismo. ¿Cuánto valía este logaritmo entonces? Valía 1. Entonces lo ponemos aquí. Ahora vamos con el tercer logaritmo que me dice logaritmo base 10 de 3. ¿Cuánto vale este logaritmo? Esto es fácil porque ya nos lo da el ejercicio y me dice que el logaritmo base 10 de 3 es igual a 0.477. Entonces lo colocamos y listo. Vamos con el último logaritmo, logaritmo base 10 de 100. Ahora, ¿cuánto valdrá esta expresión logarítmica? Es muy fácil, fíjense. ¿Cuál es el valor del exponente al cual yo debo elevar este 10 para que me dé 100? O en pocas palabras, ¿cuántas veces debo multiplicar el 10 consigo mismo para que me dé 100? Muy fácil, 2, ya que 10 por 10 es 100. Entonces, como 10 por 10 es 100, quiere decir que lo multipliqué 2 veces. Por lo tanto, el resultado de este logaritmo es 2. Recuerden que el argumento me representa la cantidad de veces que la base se multiplicó por sí misma para dar esta magnitud. En este caso, el 10 se tuvo que multiplicar consigo mismo 2 veces para que me dé 100. Entonces ya tengo todos los resultados de cada logaritmo. Ahora solo falta hacer las operaciones aritméticas que me pida aquí, de suma y resta. Las operaciones son 1.908 del primer logaritmo más 1 del segundo logaritmo
menos 0.477 del tercer logaritmo más 2. Si hacemos todo esto en la calculadora, nos da una cantidad de 4.431. Y listo. Esto es el resultado también de la primera expresión logarítmica que nos daba el ejercicio. Este ejercicio lo pueden comprobar ustedes en la calculadora. Eso es algo que ustedes deberán hacer. Bien, con esto terminamos este segundo ejercicio. Vamos a resolver un tercer y último ejercicio de este tipo ya para concluir el video. El ejercicio en cuestión es el siguiente. Me pide que yo busque el resultado de la expresión logaritmo base 2 de 40 menos el logaritmo base 2 de 10 más el logaritmo base 2 de 1 medio. Bueno, vamos a iniciar. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a sacarle a 40 su mínimo común múltiplo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a preguntarnos, ¿40 es divisible entre 2? Sí, 40 entre 2 me da 20. ¿20 es divisible entre 2? Sí, me da 10. ¿10 es divisible entre 2? Sí, me da 5. ¿Y 5 es divisible entre 2? No, me daría decimales. Bien, con el siguiente número primo, ¿5 es divisible entre 3? Tampoco, me daría decimales. Vamos con el siguiente número primo, que es el propio 5. ¿5 es divisible entre 5? Sí, me daría 1. Entonces, quiere decir que a este 40 yo lo puedo expresar como 2 elevado a la 3 por 5. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que yo tenga ya esta expresión de 2 elevado a la 3 por 5, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a expresar este 40 como su mínimo común múltiplo. Logaritmo base 2 de 2 elevado a la 3 por 5. ¿Por qué hice esto? Porque fíjense que la base está dentro de lo que es mi mínimo común múltiplo, ¿sí? Aquí tenemos al 2 elevado a la 3. Aunque este 5 no forma parte de la base, el 2 sí lo hace. Es similar a lo que hicimos en el ejercicio anterior, donde dividimos entre 10 o, dicho de otra manera, expresamos el argumento de aquella ocasión como una multiplicación por 10. ¿Por qué? Porque en ese entonces la base era 10. En este caso, como es 2, aplicamos el mínimo común múltiplo y encontramos que en efecto el 2 forma parte del argumento como 2 elevado al cubo. Luego se multiplica por 5, que el 5 no forma parte de la base, pero eso no nos afecta ahorita. Luego lo vamos a resolver. Ahora, continuando. Al 10 también le vamos a aplicar el mínimo común múltiplo. Vamos a preguntarnos, ¿10 es divisible entre 2? Sí, me daría 5. Y como dijimos hace rato, 5 solamente es divisible entre 5. Me daría 1. Entonces yo puedo expresar esto, logaritmo base 2 de 10, como el logaritmo base 2 de 2 por 5, ya que este es su mínimo común múltiplo. Por lo tanto, vamos a reescribir esto como el logaritmo base 2 de 2 por 5. Ahora, fíjense de esto. En este primer logaritmo tenemos una multiplicación de elementos. Por lo tanto, podemos aplicar esta propiedad que me permite separar a estos dos elementos que se están multiplicando dentro del argumento para que cada uno tenga su propio logaritmo en forma de suma. Me quedaría entonces como el logaritmo base 2 de 2 al cubo más el logaritmo base 2 de 5. ¿De acuerdo? Lo mismo podemos hacer con este otro logaritmo, donde se están multiplicando estos elementos. Me quedaría como menos, y abro paréntesis porque este es un signo negativo que me va a afectar a los signos que estén adentro del paréntesis. Me quedaría entonces como menos el logaritmo base 2 de 2 más, recuerden que es una suma esta propiedad, más el logaritmo base 2 de 5. Si nosotros aplicamos ley de signos a lo que está dentro del paréntesis con este negativo, obtendríamos menos por más me daría menos, es decir, menos logaritmo base 2 de 2. Y luego menos por más
me daría menos logaritmo base 2 de 5. Es decir, esto que tenemos aquí. Y ya quitamos los paréntesis. Finalmente, en este último logaritmo, vean que tenemos una división en el argumento. Por lo tanto, podemos aplicar esta propiedad, que me dice que voy a tener una resta del logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Como en este caso tengo un signo positivo, no voy a poner entre paréntesis, porque el signo positivo no me va a alterar los signos al aplicar la propiedad. Entonces, puedo expresar esto como el logaritmo base 2 de 1, que es el numerador, menos el logaritmo base 2 de 2. Ahora vamos a empezar a resolver. Fíjense que en este logaritmo, este que tenemos aquí, yo sé que tengo que aplicar la propiedad que me dice que cuando tengo un exponente lo puedo sacar como un coeficiente. Por lo tanto, este 3 lo voy a sacar aquí pegadito al logaritmo para que la expresión me quede como 3 veces el logaritmo base 2 de 2. ¿De acuerdo? Ahora sí, fíjense, de tener solamente 3 logaritmos en la expresión inicial, tuvimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 logaritmos en la expresión final. ¿Sí? Bien, vamos a empezar con este. 3 logaritmo base 2 de 2. Nuevamente, fíjense que tengo que la base y el argumento valen lo mismo. Por lo tanto, esto es equivalente a 1, tal como me dice esta propiedad. Entonces, 3 por 1 es igual a 3. Esto es lo que vale el primer logaritmo. Vamos con el segundo. Logaritmo base 2 de 5. Pero fíjense, no hay ningún dato, ninguno, que me diga cuánto vale logaritmo base 2 de 5. Como lo hacía el ejercicio anterior que me decía logaritmo base 10 de 3 y me daba una magnitud. En esta ocasión yo no tengo ninguna pista de cuánto vale el logaritmo base 2 de 5. No lo sé, no me lo da el ejercicio. Pero fíjense, si analizamos, este logaritmo base 2 de 5 se cancela con este menos logaritmo base 2 de 5, porque son magnitudes iguales, pero de signo contrario, ¿sí? Aquí tengo un logaritmo base 2 de 5 y aquí tengo menos un logaritmo base 2 de 5. Se cancelan, por lo tanto no necesito realmente buscar esa magnitud, porque se termina cancelando. Lo que sí tengo que buscar es este, logaritmo base 2 de 2. Nuevamente, es la misma propiedad de hace un momento. Tengo el mismo valor en la base y en el argumento. Por lo tanto, el resultado de este logaritmo es 1. Vamos con este, logaritmo base 2 de 1. Si nos fijamos, tenemos esta propiedad que me dice que si yo tengo un argumento con valor 1, no importa cuánto valga la base, el resultado siempre es 0. Por lo tanto, el resultado de este logaritmo, cuyo argumento es 1, es 0. 0 es el resultado de este logaritmo. Finalmente, vamos con este otro, logaritmo base 2 de 2. Ya dijimos que aplicamos esta propiedad, donde la base y el argumento valen lo mismo, el resultado de ese logaritmo es 1. Ahora simplemente hay que aplicar las reglas aritméticas que me dice este ejercicio, que serían las siguientes. 3 logaritmo base 2 de 2 menos logaritmo base 2 de 2 más logaritmo base 2 de 1 menos logaritmo base 2 de 2. Hay que sustituir. El primer logaritmo me dio 3 menos 1 del segundo logaritmo más 0 del tercer logaritmo menos 1 del cuarto logaritmo. Si hacemos 3 menos 1 más 0 menos 1, el resultado es 1. Y listo. Eso es todo lo que teníamos que hacer. A veces parece un poco irónico que el resultado sea una respuesta tan simple y tan sencilla como un 1. Sí, pero así son las matemáticas y a veces es lo que nos toca. Hacemos un procedimiento muy grande para obtener un resultado increíblemente sencillo, pero es parte de la tarea. Bien,
Espero que este video les haya gustado, espero les haya sido de utilidad. Por el momento yo me despido, no sin antes recordarte que si el video te gustó o te sirvió, por favor dale pulgar arriba, que me ayudarías muchísimo. También suscríbete si aún no lo has hecho. Recuerda que cualquier duda que tengas la puedes dejar en la cajita de los comentarios y con gusto trataré de ayudarte en lo mejor que pueda. Por el momento me despido y nos vemos la próxima en un nuevo video.